Vamos a nuestro Dios y decimos: bendito Dios y Padre santo y amado, lleno de toda bendición y misericordia. Venimos delante de tu presencia, oh Dios, muy agradecidos contigo por tu grande amor, por tus cuidados, por la muy buena bendición en Cristo Jesús con la que ahora podemos participar en esta enseñanza de tu palabra a través de este medio de comunicación como lo es TV Estrella, Canal 25. Agradecidos, oh Dios, desde su gerencia hasta el último de los que laboramos para esta prestigiosa institución de comunicación. Y así, oh Dios, con una variada gama de programación, pero que ahora nos ocupamos, oh Dios, en este programa de estudio bíblico, donde ahora daremos a conocer un estudio bíblico de suma importancia, de mucha relevancia, como siempre lo ha sido. Le rogamos, Padre Santo, que también bendiga a cada familia, ahí donde quiera que se encuentre, ahí lista, dispuesta a compartir la enseñanza, a recibirla. Le pedimos que sea usted con ellos y también con todos aquellos, oh Dios, que nos ven a través de las diferentes redes sociales en sus dispositivos, para que también al final tu palabra pueda quedar enseñada, pueda quedar entregada, y de esta manera puede hacer, oh Dios, lo necesario en esos corazones. Bendiga también a su expositor, que ahora sea dirigir a tu pueblo que escucha. En Jesucristo nuestro Salvador te oramos y damos las gracias. Amén. Bien, muy agradecidos entonces porque ahora nos hemos abierto espacio a través de la oración, pero es momento también de presentar al estudio bíblico en esta hora de la tarde. Y bien, nos vamos rápidamente. En la parte inferior de nuestras pantallas compartiremos el título para nuestro tema que obedece en esta preciosa tarde y que lo discutiremos a través de la luz de la Biblia o a la luz de la Biblia. Y nuestro tema de inicio es Dios a través de su Hijo. Ahora que hablamos de Dios a través de su Hijo, nos hemos de remontar a las Escrituras, porque específicamente comenzaremos a estudiar. Nuestra base bíblica será la carta a los Hebreos. Revise conmigo. Hebreos en el capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Ahí, con Biblia en mano, a Biblia abierta, como es propio hacerlo en cada hogar, en cada creyente, en cada celoso de las Escrituras o de la voluntad de Dios escrita. Es momento de ir y consultar las Escrituras para podernos informar si estas cosas son así. Y ahora que hablaremos de Dios a través de su Hijo, es porque hemos de entender, a la luz de la palabra de nuestro Dios, que ahora la voluntad de Dios está registrada en su Hijo, se encuentra en su Hijo. Cualquiera que quiera venir a la salvación en Cristo Jesús tendrá que atender o escuchar a su Hijo, tendrá que oír a su Hijo. No hay ningún plan de salvación, no hay ningún plan de obediencia, no hay nada fuera de Cristo Jesús. Esto así se lo dio a conocer cuando se escribió a los Hebreos, específicamente en el capítulo 1, revise conmigo, Hebreos capítulo 1, verso 1. Considerándole tienen, leeré, usted sigue su letra conmigo, mientras tanto leo y dice: Dios, Hebreos capítulo 1, verso 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Si notamos la profundidad, la confianza, la profundidad de mensaje, más la confianza que hay cuando venimos a través de Jesús y venimos buscando al Padre. Ahora entiendo por qué Jesús, en aquel momento recogido por los evangelios, como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, expresaron que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y además de esta expresión también leemos cuando dijo: yo soy la vid, yo soy la puerta. Todo esto que es Él es porque es lo que Dios nos ha entregado a través de su Hijo. Así que no hay salvación fuera de Jesús, no hay voluntad de Dios fuera de Jesús. Cualquier ministro de la palabra de Dios, cualquiera que ahora se presente en nombre de Dios, tendrá que hablarnos a partir de su Hijo y nos llevará a través de su Hijo. Todos hemos de ir a través de Jesús. No hay ninguna línea divina o espiritual a seguir que no sea a través de Cristo Jesús. Así que es un buen momento para considerar en esta hora de la tarde, puesto que
podrían muchos levantarse como hombres de Dios, como maestros de Dios, maestros de la voluntad divina, del conocimiento bíblico. Pero todos ellos tendrán que venirnos hablando de Jesús, y sería a partir de Cristo Jesús. Cuando hablamos de Dios a través de su Hijo, es porque se le dio a conocer a los hermanos en el primer siglo que Dios había hablado muchas veces y lo había hecho de muchas maneras y lo hizo en diferentes tiempos. Eso es lo que nos deja ver el versículo 1. Cuando dice Dios habiendo hablado muchas veces. ¿Qué tantas? Bueno, tanto como ha sido necesario que el hombre sepa que Dios tiene salvación o que ha tenido salvación para él. Desde el principio siempre fue así. No ha habido hombre alguno en la historia de la humanidad que no haya tenido, que no se haya encontrado con el momento en que Dios ha tenido el plan, el medio, el método o el canal de salvación o de cómo traerle a él. Pero resulta que por mucho que ahora se levanten muchos, lo cierto es que solo hay una forma ahora. Y aunque se hizo de muchas maneras y se hizo en diferentes tiempos, ejemplos encontrados en el versículo 1, como en el tiempo de los profetas, el tiempo de los sacerdotes, el tiempo de los mediadores, como Moisés, el tiempo del arca, en el tiempo de Noé, el tiempo de la salida de Sodoma y Gomorra, como mensaje de los ángeles que visitaron la casa de Lot. De igual manera podríamos traer también a mención la forma en que Dios habló con la pareja o trató con la primer pareja que colocó en el jardín. También les dio una forma. También les habló al decirles que no comiesen del árbol que estaba en medio del huerto. Si vemos, Dios lo ha hecho de muchas maneras. Siempre lo ha hecho en los diferentes tiempos. Porque siempre le ha dejado al hombre el interés de que conozca de él, de que conozca de su voluntad. Pero ¿por qué ahora no usar esos mismos métodos, esos mismos recursos, esa misma forma o esos mismos medios? Porque ahora Dios ha definido su plan para darse a entender o a conocer con el hombre. Porque tiene una forma diferente, distinta a las que se pudo planear en el pasado. Si revisamos muy bien, el versículo 2 dice: en estos postreros días. ¿Qué significa esto en el lenguaje bíblico? En estos postreros días. Entiéndase la palabra postrero del verbo venir a lo último. Es decir, en estos últimos días nos está hablando por el Hijo. Su voluntad la ha entregado a través de su Hijo. Si queremos saber de la voluntad de Dios, la encontraremos a través de su Hijo y no a través de cualquier hombre que se pueda levantar por ahí como profeta, apóstol o cualesquiera de los otros títulos a los que se pueden mencionar dentro de los términos espirituales. Si alguien ahora quiere venir en pos de Dios y si a alguien queremos traer a Dios, tendríamos que traerle a través de Jesucristo. Tendremos que traerle a través de su Hijo Jesús. Y cualesquiera de los que se presente con el mensaje de Dios, también tendrá que presentarse de esta manera, hablando del Hijo de nuestro Dios. Así que otros de los que existan, otros de los que salgan o de los que surjan, quedarán descalificados o quedarán fuera de contexto. Porque Dios no ha levantado a ningún otro profeta que no sea su Hijo. Y porque Dios no ha levantado a ningún otro mediador que no sea su Hijo. Y porque Dios no ha levantado a ningún otro en el que quiera cumplir su voluntad que no sea en Cristo Jesús. Por esta razón se le dijo: en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Ya no hay más métodos de salvación. Ya no hay más canales o medios a seguir. Ya no hay otra forma de llegar a nuestro Dios, sino a través de su Hijo. Mucho cuidado con eso, no nos dejemos confundir y no nos dejemos persuadir por ideas sin sustento, porque Dios no ha declarado o no declara su voluntad fuera de su Hijo. Es a quien se le dio toda autoridad y es el que supera aún a los hombres que Dios
colocó antes de él. Un ejemplo de todo esto que estoy diciendo. Mejor, si la Biblia nos lo dice, nos lo recalca, nos los remarca, o nos lo confirma. ¿Por qué? Revise conmigo cuando nos encontramos ahora en Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. Si a los hebreos se les dijo que para estos postreros días, es decir, para estos últimos días, para estos momentos, el único en quien Dios depositaba su voluntad, por medio de quien se dirigió y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Escuche esto. He aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Quién es él aquí? Con Jesús. Y Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, es decir, Jesús. Otra para Moisés, es decir, el mediador del pueblo de Dios e Israel. Y otra para Elías, profeta de Dios en el tiempo de Israel. Y dice: hagamos 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahora ve el verso 5. Mientras él aún hablaba, ¿quién es él aquí? Pedro. Mientras Pedro le está diciendo esto a Jesús y le está diciendo: Señor, qué bueno es que nos encontremos en presencia tuya, o ante presencia tuya, ante presencia de Moisés y ante presencia de Elías. Tenemos 2 grandes figuras conocidas por los israelitas o los judíos como máximo exponente en cuanto a servidores o a siervos de Dios se refiere. Dios tuvo su voluntad a través de Moisés, pero también utilizó su voluntad a través del profeta Elías. Pero ahora se encontraba también ahí su hijo. Y en esta manifestación sobrenatural llamada como la transfiguración, es decir, el momento en que Cristo cambia de apariencia y se celebra un momento pues no dado, solo encontramos ese momento, y presenciado por los apóstoles, Pedro toma la iniciativa de decir: esto es bueno, nunca lo hemos experimentado, nunca lo viviremos después. Pero la forma en la que Pedro se dirige es: atendamos a los 3, bienvenidos los 3, celebremos la presencia de los 3. Eso quiere dar a entender la expresión: hagamos aquí 3 enramadas. Y dice: una para ti, le dice, es decir, te queremos recibir a ti. Otra para Moisés y otra para Elías. Pero vamos a lo que dijo la voz de la nube. Seguro que en esto se está sosteniendo el escritor a los hebreos. Una vez más vamos a poder comprender por qué se le dijo a la iglesia del primer siglo que en los últimos días, que el único medio o método de salvación o forma de llegar Dios a nosotros y nosotros hacia Él es a través de su Hijo. Porque dice: mientras Pedro hablaba, salió una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado. ¿Refiriéndose a quién? Este es mi Hijo amado. Nótese que la palabra, que el nombre Hijo está con letra inicial mayúscula. No se está refiriendo a cualquiera de los que están ahí, e incluso ni a Moisés ni a Elías. Se está refiriendo a Jesús. Se está refiriendo a su Hijo. Y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me complazco, en quien me deleito, en quien me satisfago. Comprobamos una vez más. Autorizado por la voz de nuestro Dios. Autorizado por Dios mismo. Diciendo: es en el Hijo en el que tengo complacencia. Es en el Hijo en el que tengo mi voluntad. Y es por esto que no tenemos que escuchar a nadie más que no sea Jesús. Todos estamos regidos por la autoridad de Cristo. Todos estamos bajo el régimen de la cabeza que es Cristo. Todos hemos de partir e ir
a partir de la voluntad del Hijo. Si otra cosa hacemos, nos estamos equivocando de camino. Nos estamos equivocando de dirección. Así que cualquier idea o cualquier figura religiosa queda obsoleta, queda desfasada ante la presencia de Cristo. Porque aún la voz desde la nube dijo: este es mi Hijo amado. No se refirió ni a la línea profética ni a la línea de mediadores del pasado, que tuvieron su buen punto, tuvieron su buen auge, tanto que solo nos están esperando para poder ser premiados junto con nosotros. Pero ahora, si queremos alcanzar tal galardón, hemos de tener que venir a Dios a través de su Hijo. Cualquier idea de hombre, cualquier mandamiento de hombre, cualquier requisito que nos quiera implantar el hombre, está fuera del contenido bíblico. Es a través de su Hijo, porque es en Él quien se depositó la autoridad o quien se depositó el mandamiento de oír. Note que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. No hay nadie más autorizado por Dios para poder escuchar que no sea a su Hijo. Después de que la voz desde la nube, después de que el Padre dijo esto, seguro que, como dimos al principio, es aquí donde se sostiene la información o la comunicación que envía el escritor de los Hebreos. Y por eso les dice: en estos últimos días es a través del Hijo. No hay otra forma, ni de recibir la voluntad de Dios, ni de ir a Dios, sino a través de su Hijo. Es entonces aquí cuando se da la venia. Se le da la venia a Jesús, de que con toda autoridad y en todo lugar y donde quiera pueda pronunciarse y decir que la autoridad le es dada, que es Él quien tiene la voluntad del Padre, que es a Él a quien deben oír, y que puede tomar decisiones en potestad, tanto en el cielo como en la tierra. Quiero confirmar esto que estoy diciendo. Un poco más adelante, note, un poco adelante de donde estamos, de Mateo 17, a la altura del capítulo 28, justamente Jesús se presenta a los que les va a encomendar esa voluntad o esa autoridad que le es dada. Ante ellos dice lo siguiente, revise conmigo, Mateo capítulo 28, específicamente en el verso 18 en delante, dice así, Mateo capítulo 28, verso 18, considerándole tienen, leeré. A su letra dice: y Jesús se acercó, escuché, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Cuánto? Toda. Revisa el verso 18. Toda potestad, es decir, toda autoridad, toda voluntad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Es a través de su Hijo, porque es el único que tiene toda la autoridad dada del Padre. Es el único que tiene toda la potestad dada del Padre. Así que en Él estamos completos y no necesitamos de nadie más. No necesitamos de algo añadido a las Escrituras o después de lo que Jesús haya dicho. Hemos de conformarnos con las palabras de Jesús. ¿Sabe? Vida nos hace falta para poder cumplir solo con la voluntad de Jesús. Y luego nosotros querer traer otras voluntades. La voluntad del predicador, la voluntad del ministro, del reverendo, del diácono, del anciano. A estos obedeceremos, así como lo dicen las Escrituras. Pero si estos están ceñidos a Jesús, si estos están partiendo de la voluntad que le ha sido dada a Jesús, de no ser así, no es error decir que no hemos de obedecerles, puesto que la única autoridad, tanto en los cielos como en la tierra, la tiene el Hijo. De Él fue que se dijo a él oíd.
Y Él es el que está ordenando ahora a los 12 y les dice: toda autoridad, toda potestad tengo en los cielos, allá con las huestes celestiales, y tengo en la tierra. En su particularidad ahora, la iglesia. ¿Sabe? La iglesia es regida por Cristo, su fundador, su comprador, su esposo, su cabeza. La iglesia no se somete a ninguna idea humana, ni a ningún mandamiento humano. Y cuando lo hace, entonces no está recibiendo la voluntad de Dios a través de su Hijo. Entonces no puede reclamar a Cristo como su cabeza. O no puede decir que está bajo la autoridad de Jesús, porque está bajo la autoridad de quien recibe las órdenes o mandamientos. Ahora bien, si Dios ha depositado toda la autoridad en Cristo, si Dios ha dado a conocer, o se ha dado a conocer, aún estos postreros días, y que en estos últimos días el único medio, el único canal o acceso a Él es a través de su Hijo, dicho en aquel momento ante figuras principales e importantes como Moisés, como Elías, y dijo: este es mi Hijo amado, y reclamó ese momento. Y de paso dejó la orden: a él oíd. Es entonces ahora cuando los discípulos una vez más pueden comprobar, por lo que escucharon desde la voz de la nube y por lo que ahora Jesús les está diciendo antes de enviarles a hacer discípulos en las naciones, antes de que se vayan con el mensaje de salvación, antes de que se vayan con el mensaje más grande de todos los tiempos, el cual es el Evangelio, que nos habla de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Antes de que vayan a hacer eso, les dijo: toda autoridad me es dada. Es como decir: sé por qué los estoy enviando, sé por qué los estoy mandando. Y no estaban y no quedaban ahora para recibir las ideas que se les ocurriera a cualquiera. No, tenía que ser a partir de Jesús. Ahora, después de que han escuchado, uno de los que ha escuchado ahí es Pedro, junto con el resto de los 12. Pero ¿sabe? Se encuentra predicando, el apóstol Pedro se encuentra predicando. Ese dato lo recoge el hermano Lucas para enviárselo a Teófilo como una información de lo que está, de la historia que está recabando. Y en ella le comparte, en el libro de los Hechos, una prédica del apóstol Pedro. Y mire cómo se dirigió el apóstol Pedro refiriéndonos a nuestro tema de que Dios está tratando o está hablando o está haciendo las cosas ahora a través de su Hijo. Y que ya no tiene más formas de hacerlo. No porque no pueda ingeniárselas, inventárselas o darlas a conocer. Pero Dios ya no va a utilizar otros recursos, otros medios, otro canal o otra forma de llegar hacia Él. O alguna forma de llegar Él a nosotros. Es solamente su Hijo y nadie más. Y el apóstol Pedro se dirigió a los que les predicó en ese momento en el libro de los Hechos. Revise conmigo. Es bueno que vayamos a las Escrituras. Hechos. Porque su importancia ahora lo merece. Y dice así. Hechos capítulo 2. Mire qué importante. Cuando conocemos de estas verdades en las que ahora nos encontramos. Y dice así, Hechos capítulo 2, específicamente en el verso 32, y dice: a este Jesús resucitó, de los cuales todos nosotros somos testigos. Dice el apóstol Pedro, predicando en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en su primer discurso. Mas antes hemos de considerar en el verso 14 que fue Pedro puesto en pie, pero revisa algo muy importante ahí. Dice Pedro con los 11. ¿Por qué los 11? Bueno, estaban hablando de los 12
Los 12 apóstoles ya están completos, ya han elegido al sucesor de Judas. Ahora bien, cuando nos encontramos, dice, a este Jesús, a quien resucitó, del cual todos nosotros somos testigos. Bien, su mensaje continúa hasta el capítulo 3. Y a la altura del verso 22, revise conmigo, dice, Hechos capítulo 3, verso 22. Porque Moisés, ahora hablando de Moisés, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Mire qué interesante. Viene Pedro en su predicación, en su discurso, en su prédica en ese momento a la casa de Israel y les comenzó a hablar de Jesús. Y les empezó a decir, somos testigos de lo que les estamos diciendo. Somos testigos de lo que estamos hablando. Su prédica continúa y cuando llega a la altura del capítulo 3, verso 22 que ya leímos, les dice, los profetas hablaron de él. Todos estaban esperando. Muchos murieron confiando en esta promesa de que Dios traería su voluntad en los últimos días a través de su Hijo. Y les dice entonces, aún no solo Moisés desde tiempos antiguos o los profetas desde tiempos antiguos, sino que el mismo Moisés le habló a nuestros padres, dice Pedro. Le habló a nuestros padres y les dijo, el Señor nuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí. ¿Quién es mí ahí? Moisés. Dice, Dios va a traer un momento, va a haber un día en el que levantará profeta. Y cuando lo levante, igual que a mí, así como me levantó como profeta, dice, y cuando lo haga, mire qué pasará. A él oiréis. ¿Quién dijo eso? Moisés lo dijo. Pedro solo se los está recordando. Pedro solo le está recordando a la casa de Israel que esto de escuchar la voluntad de Dios a través de su Hijo, que partir de la voluntad de Dios a través de las palabras de Jesús o de la voz de Jesús, solo es el cumplimiento de la profecía de lo que ya había dicho Moisés. Moisés en su tiempo sabía que venía este momento en el que ya no continuaría él y en el que ya no sería la voluntad de Dios a través de él, como el antiguo pacto o el antiguo testamento o la ley judía o la ley de Moisés, mosaica, como le queramos llamar ahora. En fin, el antiguo testamento. Sabía Moisés que iba a haber un momento en que la voluntad de Dios se iba a cumplir, pero en su Hijo. Y por eso les dijo, cuando llegue esto de que Dios levante un profeta como a mí, ¿qué es lo que dijo? A él oiréis. En esto Moisés fue muy responsable. Creo que se pasan de celosos los que ahora lo defienden tanto. Lo digo porque hasta ahora encontramos a muchos defendiendo a Moisés, su ley o la ley que Dios dio a través de él, o la voluntad de Dios a través de Moisés. No, Moisés dijo, a él, ya no a mí. Ya no voy a ser yo el que va a tener la voluntad de Dios para los hombres. Va a ser ese nuevo profeta. Todavía no está diciendo quién es. Solo está diciendo que levantaría un nuevo profeta. Y muchos se agarran de ahí y se toman. Y por eso aparecen por ahí pronunciándose como profetas del Altísimo. Y aparecen pronunciándose como profetas de Dios. Mentira del diablo. Si los profetas llegaron hasta Juan, si no, considéralo. Cuando dice todos los profetas, la ley y ellos llegaron hasta Juan. Y de ese momento en adelante dice, lo que se anuncia es el reino de Dios, es decir, la iglesia. Así que son ideas muy baratas que muchas veces el pueblo de Dios se las deja vender. El único que va a ser oído, y mire, autorizado por nuestro Dios mencionado a los hebreos,
autorizado por nuestro Dios en la transfiguración de Mateo capítulo 17, autorizado por el mismo Jesús cuando lo dio a conocer, para que los dos salieran con mucha libertad, pero también con mucha autoridad por parte de él a predicar a las naciones. Y a ninguno de ellos se les ocurrió levantarse en su propio nombre. Ahora Pedro predicando les dice, pero esto no es nuevo. Moisés ya se los había dado a conocer. Moisés ya le había dicho a nuestros padres que iba a llegar el momento en el que Dios levantaría su voluntad a través de un profeta que tendría que ser oído en todas las cosas que hablara o que dijera. Es Jesús el único que tiene la autoridad para ser escuchado. Ahora revise. El verso 23 tiene una información que debe llevar a todos a comprometernos con descartar o con rechazar cualquier otra doctrina o cualquier otro mandamiento o cualquier otra idea que no sea en Cristo, o cualquier otra doctrina o idea a rechazar que sea de hombre. ¿Por qué? Porque dice el verso 23, y toda alma, escuche, y toda alma que no oiga a aquel profeta, y toda alma, dijo Moisés, que no escuche a ese profeta que Dios levante, será desarraigada del pueblo. ¿Qué es eso de desarraigada? En el lenguaje bíblico es arrancado con toda y raíz. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y para evidencia, dijo Moisés, y para que quede constancia, dice entonces el verso 24, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, no cuantos hablarán, no cuantos han hablado, porque el último llegó hasta Juan, dice, también os han anunciado estos días. ¿Cuáles días? Esto les dice Pedro. Lo que les estoy predicando de Jesús, lo que les estoy hablando de Jesucristo, es el cumplimiento de lo que dijo Moisés y el cumplimiento de lo que dijeron todos los profetas. Desde Samuel en adelante comenzaron a decir sobre este día y comenzaron a anunciar que vendría un momento en el que Dios levantaría su voluntad a través de un profeta que tendría que ser escuchado en todo. Yo no sé si no lo quieren escuchar todos, pero el día que decidan escucharlo, van a tener que escucharlo en todo, porque van a aceptar que Él es el único que tiene la autoridad por parte del Padre o de parte del Padre. Mucho cuidado a quienes escuchamos. Pues si es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bienvenido sea. Pero si es en su propio nombre, o en nombres extraños, en Cristos extraños, en profetas extraños, profetas que Dios nunca los ha autorizado, apóstoles que Dios nunca los ha mandado, y que se pronuncian delante del pueblo de Dios. La voluntad de nuestro Dios ahora es a través de su Hijo. Los mismos apóstoles tuvieron que ceñirse a través de su Hijo. Si ellos fueron muy respetuosos, y estos que fueron los originales, con mucha libertad lo digo, no digamos los de ahora, mal llamados apóstoles, o como dijo el apóstol Pablo a los Corintios, falsos, fraudulentos, que toman la piedad como fuente de ganancia. Seguro que tendremos otro momento para estudiar a Biblia abierta sobre determinado tema, pero ahora es en su Hijo. Todo pueblo de Dios, toda persona de Dios tendrá que partir de Jesús, porque si alguien se levanta en otro nombre, este inmediatamente es de rechazarle. Y aunque no le rechacemos nosotros, no hay problema. La misma palabra de Dios se explica sola. Note cómo dice, y toda alma, es decir, toda vida que no oiga a aquel profeta, será desarraigada del pueblo. ¿Y a quién se refiere? Revise conmigo el verso 29 para que vea de qué profeta está hablando.
¿De quién es el que está hablando ahí? Dice el verso 19 del capítulo 3. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él, escuche, y Él, o sea Dios, envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien en cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. ¿Quién es ese profeta? ¿A quien hemos de obedecer en todo? ¿Quién es ese profeta en el que Dios depositaría su voluntad y tendría que escucharlo toda alma? Jesucristo, dice. Ahora más bien nos está llamando a que vengamos al arrepentimiento, a que nos convirtamos y que borremos en Él nuestros pecados. Mire qué interesante esto. Esto es más hermoso de lo que usted y yo nos podemos estar imaginando. Pero por estar escuchando al hombre y sus inventos, hemos dejado de escuchar al que tiene la voluntad de Dios en estos últimos días. No hay nadie más en todo el planeta Tierra que tenga la voluntad de Dios, sino el Hijo. Y los que ahora profesamos su palabra, tendremos que conformarnos solamente con la voluntad del Hijo, sin invención alguna, sin sueños y cosas que nos levantamos en el nombre de Dios. Es ahora en el único que hay salvación. Es el único que está como autor de toda potestad. Es el único en el que podemos confiadamente acercarnos y sabremos que estaremos en dirección al Padre. Y que si venimos a través de su Hijo, estaremos recibiendo del Padre, yendo a Él y recibiendo de Él. ¿Por qué? Para ir cerrando este nuestro enfoque, revise conmigo. En la misma carta a los Hebreos, comenzamos en el capítulo 1, pero avancemos al capítulo 2. Capítulo 2 de Hebreos, justamente en el verso 10. Revise cómo dice, Hebreos 2:10. Dice, considerando le tienen leeré, usted sigue la lectura conmigo y dice, Hebreos 2:10. Porque convenía, escuche, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. Revise conmigo el verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. A Jesús un poco menor que los ángeles. A Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué es Jesús? El autor de nuestra salvación. Un poco más claro. Hebreos capítulo 5, en el verso 9. Dice, 5:9 de Hebreos. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Quién vino a ser autor de eterna salvación? ¿Quién? El Hijo. Revise conmigo el verso 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Cómo venir a Dios a través de su Hijo? Según el versículo 9, a través de la obediencia. ¿Cómo saber que tenemos a Dios a través de su Hijo? Cuando obedecemos. ¿Sabe? Estamos en los postreros días. Estamos en los últimos días. No hay otra forma de venir al Padre. No hay otra forma de acercarse a Dios. Es a través de su Hijo. Y no hay otra forma de recibir la voluntad de Dios sino a través de su Hijo. Solo a Él se le ha sido dada la autoridad. Fue de Él que se dijo a Él oíd.
Y los siervos de Dios del pasado, tanto como se los pueda imaginar, desde los más antiguos, con el recorrer del tiempo, todos hablaron refiriéndose a Jesús como la última voluntad de Dios para los hombres, para poder tener acceso al Padre. ¿Qué está esperando? Preciosa alma de Dios, que ahora se puede estar perdiendo a través de escuchar a alguien que no tiene la voluntad de Dios. Venga a los pies de Jesús. Venga el autor de nuestra salvación. Porque la voluntad de Dios ahora, para estos últimos días, está registrada en su Hijo. La forma más correcta de acercarnos a través de la obediencia. Él es autor de salvación para los que obedecen. Para los que obedecemos es autor de salvación. ¿En cuánto le ayuda esta enseñanza? ¿En cuánto le reflexiona? ¿En cuánto le hace tomar decisiones? Replantearse o iniciarse. Es ahora que nos hemos de acercar delante de la presencia de nuestro Dios a través de su Hijo Jesús. Mientras usted se comunica con nosotros, mientras tanto, podemos tener un momento con la Biblia en 60 segundos. Esta es la carta a los Hebreos en 60 segundos, con 303 versículos divididos en 13 capítulos. Hebreos empieza como sermón y termina como carta. No sabemos quién es el autor de Hebreos, pero conoce muy bien el Antiguo Testamento y sabe aplicarlo a la vida cristiana. Escribe a un grupo de cristianos perseguidos para prevenir que ellos dejen la fe para volver al judaísmo. Presenta a Jesucristo como el perfecto sumo sacerdote, superior a todos los demás, hasta al mismo Moisés. Trajo un pacto nuevo, superior al antiguo pacto. Entró en el santuario celestial para presentar el sacrificio perfecto, su propia sangre. La carta a los Hebreos revela claramente el peligro de abandonar la fe. Tenemos que ser fieles a Cristo para recibir la promesa de Dios y alcanzar la vida eterna. Es la carta a los Hebreos en 60 segundos. Antes de la creación, antes de todo hacer, tú siempre has sido rey, eres rey, tu reino eterno es. Y es así como hemos tenido este buen momento para poder siempre dar a conocer el mensaje de nuestro Dios, el precioso mensaje, porque es el momento ahora de atender a su Hijo, recordando nuestro estudio de hoy. Solo es a través de Jesús quien Dios demuestra o da a conocer su voluntad. Queremos todos nosotros conocer la voluntad de nuestro Dios, es a través de su precioso Hijo. No hay nadie más que tenga la voluntad de Dios, ni en el cielo ni en la tierra, solo en Cristo Jesús. Y es ahora entonces cuando hemos de tomar decisiones para traer nuestras vidas a Cristo Jesús. Ha sido el precioso momento en el que ha estado en este estudio bíblico, presentado en este día para honra y gloria a nuestro Dios, pero para la necesaria edificación de nuestras vidas en Cristo. Fue su hermano, servidor y amigo, Jonathan Mejía, quien estuvo con ustedes compartiendo este estudio bíblico, y le esperamos como siempre a través de TV Estrella Canal 25 en punto de las 4, los días jueves, los días viernes, para poder así siempre apreciar un exégesis de la palabra de nuestro Dios y presentar estudios bíblicos que contribuyan al beneficio de sus vidas, a la luz de la Biblia, a Biblia abierta, tal como lo es el título de nuestro programa, para que volvamos a las Escrituras, para que volvamos a la Biblia y podamos ser guiados por ellas. La bendición de Dios sea con nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias. Bendiciones. Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
por siempre. Antes de la creación, antes de todo hacer, tú siempre has sido rey, eres rey, eres rey. Tu reino eterno es con gran autoridad. Los cielos dan loor, la tierra cantará. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.